Estamos hablando con Sebastián Stranieri, CEO de la empresa BU, empresa que se dedica también al área de la prevención del fraude y también la protección de la identidad digital. La misión es mejorar la calidad de vida a través de innovaciones en ciberseguridad y también ir garantizando una mejor experiencia de usuario. Bienvenido y ¿cómo estás? Gracias, Klaus. Muchas gracias por participar en tu espacio. Desde el momento que nos dimos cuenta que la ciberseguridad era una... ¿Cómo ha sido este tema importante para la empresa y cuándo nos dimos cuenta que era necesario tomarlo dentro de las distintas agendas estratégicas de la empresa? Bueno, mira, creo que esta situación y contexto global que estamos viviendo sirvió, digamos, como una aceleración para cualquier ejecutivo que tuviera dudas si esto era relevante o no, para ponerlo en agenda ante cualquier nuevo plan o proceso de aceleración digital en su negocio. Y creo que, a ver, si me preguntás como experto, yo llevo 20 años trabajando en este sector y es un poco, hay una parte de desilusión, por decir, bueno, tuvieron que pasar 20 años y además, digamos, generar este contexto, ¿no? En el cual es inevitable, digo, mandás a toda tu gente a trabajar a casa, lo primero que te preguntás es, ¿van a trabajar? Y lo segundo es, si va a ser de forma segura, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? Exactamente, porque a muchos les pasó que, bueno, Klaus, a partir del lunes vas a trabajar de tu casa y que le digan, bueno, pero entonces mandame el computador, porque yo tengo un computador de escritorio en la oficina, ¿viste? Cosas que, no, que uno no había ni, digamos, ni tomado en cuenta. Entonces, y por otro lado, lo bueno es que, bueno, este tema lo puso en agenda. Entonces, pero lo puso en agenda ¿por qué? Y lo pone en agenda porque hoy lo que está en riesgo es la reputación. Entonces, una compañía infectada, fíjate el caso de Garmin en estos días, que se habló durante toda la semana, el Sí, caso de sí. Twitter, el caso de Rusia, la vacuna y demás durante todos los días que pasaron. O sea, aparece todos los días en los diarios, hay alguna novedad de este estilo. Oye, cuéntame, el tema de la ciberseguridad también debe ser un tema latente para las empresas de esta misma materia. Me imagino, Ujú. tenemos ataques de DOS, tenemos el ransomware, tenemos también el Claro. phishing también, sobre todo cuando Ujú. vienen este tipo de ventas de e-commerce que se están realizando y los eventos Hot también sale. de Cyber Monday, por ejemplo, y de Black Friday. Ujú. Porque Sí, ahora como que son las una empresas oportunidad. buscan como que la gente salga menos de sus casas y que todo se haga de forma digital. Exacto, todo del outbound sales al inbound sales, o sea, es digamos, cómo generar, digamos, esos nuevos canales digitales, tal cual. Y bueno, digamos, es una oportunidad, al mismo tiempo, digamos, es que fíjate que todas las amenazas que las que vos contaste, ¿cuál es nueva? ¿Cuál surgió durante la pandemia? Ninguna. O sea, ransomware, phishing, denial of service, son todas amenazas que ya conocíamos. Entonces, el que no esté preparado hoy para enfrentar esa nueva amenaza, tampoco tiene la excusa de decir, no, bueno, esto me tomó desprevenido. Porque la realidad es que no hay nuevas variantes, pero el método de protección para las mismas es más o menos el mismo. Entonces, de hecho, si me dejas, eh, Sí, suelo empezar, digamos, a hablar en estas épocas sobre firma digital, identificación biométrica remota, ¿sí? O sea, autorización y tracking de logística. Digo, son cosas que hoy no hubieran resuelto la vida a más de una de las personas, pero no está maduro. Y claro. ninguna de esas tecnologías es una tecnología que haya salido hace un mes y Microsoft la tenga guardada en un sistema de pruebas. O sea, son cosas, no estamos hablando de quantum computing. Hoy sobre esta misma línea, ¿por qué se está orientando ahora este tipo de estrategias de seguridad ahora en este último tiempo? ¿Y por qué antes no era tema recurrente? ¿O por qué quizás lo dejábamos pasar? ¿O quizás esperábamos que los ataques llegaran para poder estar delante como más agente proactivo? Sí. Mira, yo creo que si hacemos una analogía a tu vida, a la mía, durante estos últimos 4 meses yo ni chequeé si se pagaba el seguro del auto. El carro está ahí parado en el garage, no había riesgo. Entonces uno no se preocupa. Versus ahora,
que el auto está en una autopista funcionando a 500 kilómetros por hora y tenés el vidrio de adelante, está un poco sucio, no te deja ver. Entonces, eso mismo está pasando en las compañías. O sea, frente a, digamos, este nivel de exposición, tanto interno como externo, la conciencia es mayor, el nivel de riesgo es mayor, las personas que trabajan en los equipos de ciberseguridad probablemente, no digo que en todos los casos, pero muchos desatendidos o con falta de prioridad dentro de la compañía, hoy tienen un rol más importante, entonces tampoco descarto que alguno aproveche esto para tomar medidas más estrictas que las que tomaría normalmente, porque digo, bueno, ya perdí tanta distancia, ahora bueno, voy a tratar de acortar el gap. Oye, y en fácil, ¿por qué tiene que ser una inversión y no un gasto? ¿Qué les podemos decir a esas personas que todavía piensan que la ciberseguridad es una inversión quizás a corto, mediano y a largo plazo, y no el gasto que requiere contratar servicios de ciberseguridad? Claro, exacto. Bueno, es muy importante esto que planteas, Klaus, porque digo, si fuera un gasto, digo, uno compra este destornillador, lo compraste, listo, y está ahí, ya está, fue un gasto. O sea, digo, usaste una vez, 10 veces, digamos, está. Ahora, ciberseguridad es algo que necesita, digamos, un mantenimiento periódico. O sea, no es y volviendo a la analogía con los autos, cuando uno le cambia el aceite al auto, a los 15.000 kilómetros o 10.000, dependiendo del aceite que le pongas, lo volvés a hacer. Bueno, entonces, esto es exactamente igual. De hecho, vos fijate, otro ejemplo así mecánico, los aviones cada vez que llegan a un puerto nuevo, ¿sí? Un aeropuerto nuevo, tienen todos los chequeos de seguridad. Bueno, esto debería pasar exactamente igual con las compañías. O sea, ante un hot sale, antes de la salida del hot sale, habría que hacer todos los chequeos de ciberseguridad necesarios. No solamente en torno a métodos de pago y vulnerabilidades, sino también cómo voy a comunicarme hacia mis clientes. ¿Cómo le voy a asegurar a Klaus que esa oferta que está poniendo de la tienda Falabella es de tienda Falabella y no es de alguien que está queriendo robarse los datos de esa información? ¿Cómo le voy a enseñar a mi usuario? Porque esta responsabilidad sobre cuidar la reputación y cuidar el negocio también es mutua. O sea, es la empresa privada para con el ciudadano y el ciudadano para con la empresa privada. O sea, ¿cuánto sé yo para poder prevenir esto? Yo creo que ahí está justamente ese balance y, perdón, ya solo para terminar, digamos, uno debería tener chequeos periódicos cada X cantidad de tiempo dependiendo de si es para un hot sale, si es un sistema productivo, si es un sistema de media, digamos, de la compañía, ¿no? Pero definitivamente es una maratón. Eso mismo te quería preguntar, y haciendo la misma analogía que tú hacías, eh, ¿es lo mismo tener algún sistema para automóviles de carretera, para automóviles de ciudad? En este caso, tener algún computador para el hogar que tener algún computador para el trabajo o quizás para el Ujú. estudio. ¿Es el mismo sistema de seguridad que tenemos que tener o no? No, definitivamente no. O sea, para un computador que está en un hogar y se conecta a un entorno corporativo, el nivel de seguridad tiene que ser mayor. O sea, para el hogar, digo, los consejos básicos de siempre son tener un antivirus, tener el sistema operativo actualizado y legal, sobre todo legal, para poder contar con soporte. Y on top, o sea, sobre todo esto, tener un backup. O sea, tener un backup de la información preciada, ¿sí? Y lo confidencial, lo importante. Ahora, ya una compañía tiene otros tipos de resguardos. Digamos, un banco tal vez tiene que entregarte un módem a vos como empleado para que lo pongas en tu casa y solamente se transmita la información de tu computadora a través de ese módem y no conviva con la computadora con la que tu hijo juega el Fortnite, ¿sí? O que Y está me jugando imagino al con los puertos Warzone nuevo. cerrados y Exacto. todo. Puertos cerrados, o sea, un sistema de MDM, que es Mobile Device Management, para poder darle seguimiento al equipo y saber si está actualizado o no, si está en la ubicación que tiene que estar, ¿sí? Si se le ha modificado el hardware, porque muchas veces pasa que vos tenés el computador y alguien le saca el disco rígido y le pone otro nuevo. Entonces, ¿dónde está esa información? Hay que tener trazabilidad de dónde va ese disco rígido. Y son cosas que pasan. Digo, vos estás trabajando con tu PC en la computadora, con la computadora del trabajo en tu casa y después de 6 meses algo se rompe. Se te cayó un café, te la pegó tu hijo, simplemente la obsolescencia programada, ¿no? O sea, pasa. Los accidentes pasan. Entonces, no, los controles en una compañía, y más si es una compañía regulada, una compañía pública, tiene que tener otro tipo de controles de seguridad mucho más profundos.
En esta misma línea ya no vale tener solamente un antivirus instalado. De hecho, eso es como uno de No, los mismos, está dentro de nuestros conceptos básicos. ¿Cuáles son las sí. recomendaciones para aquellas empresas que deseen adherir o también realizar una estrategia de ciberseguridad y también sumarse a este cambio de chip que estamos haciendo? Sí, bueno, mira, muy buena pregunta, y tal cual, el antivirus es el commodity, de hecho ya Windows trae el Defender instalado por default, Instalado. ¿sí? O sea, cosa que antes no pasaba. Entonces, si bien están los antivirus tradicionales, también hoy hay otro tipo de tecnología, como los que se suelen denominar APT, por Advanced Persistent Threat Protection, ¿sí? Que son muy, digamos, o sea, hoy tienen una gran performance y basan la detección de amenazas utilizando técnicas de Machine Learning, ¿sí? Entonces, digamos, eso es uno de los puntos. La otra tiene que ver con esto que te contaba antes del seguimiento de los equipos y la parte de Mobile Device Management. Otro punto muy relevante y que te puede solucionar o te puede ahorrar un dolor de cabeza ante un ataque de phishing o un tema de navegación es DNS seguros, ¿sí? O sea, digamos, cambiar los DNS a un servicio pago de DNS que te asegure ese tipo de comunicación. Y lo más importante, creo yo, que tiene que ver con la estrategia. A mí, a pesar del cliché, me gusta esto de zero trust, o sea, de creer que todo es algo a desconfiar. Eso Entonces, mismo de te esa quería manera, preguntar. Todos estamos expuestos, todos estamos cerca de algún ataque cibernético. Es un tema recurrente, es decir, hay que estar en estado de alerta ante este tipo de situaciones cuando estamos utilizando el computador. sí, 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 y sobre todo cualquier tipo de usuario. O sea, ¿en qué sentido? Porque vos fijate que los ataques, como este que pasó en Twitter hace 2 semanas, fue un ataque de ingeniería social. Ingresó a través de la persona más débil en términos de capacitación. Entonces, si yo puedo convencer a Klaus que me entregue su usuario y su contraseña, probablemente eso no hable de la robustez del sistema, sino hable de o una grandiosa habilidad mía para convencerte de que soy alguien que Sí, no soy, sí. ¿sí? O de que vos, digamos, tenés exceso de confianza en la otra persona. Entonces, es muy importante la capacitación. La única manera de evitar esto, Klaus, que vos me planteás, tiene que ver con educación. Y que, ojo, no es solamente responsabilidad del ciudadano o el empleado, sino que las empresas y los gobiernos tienen que generar campañas y tienen que concientizar, digamos, a toda la ciudadanía, porque lo que hay detrás de estos ataques hoy son compañías, son organizaciones, digamos, delictivas que se transformaron digitalmente, que tal Y vez de desinformación un también. estado, claro, exactamente. Entonces ahí es clave, digamos, ponernos todos a tono. Mira, el ciberdelincuente se va actualizando con los tiempos. De hecho, va ¿Sí? cambiando su forma de entrar. Justamente hablabas tú del ataque de Twitter, también de Garmin, que tuvo también hace un par de días atrás. Uh-huh. ¿Qué tendencias o predicciones podemos encontrarnos en este 2020? ¿Y a qué hay que tenerle cuidado? ¿Cuáles son aquellas situaciones que nos podemos encontrar y que uno diga más vale estar prevenido a estar frente a cualquier tipo de daño? Perfecto. Mira, en torno para los ciudadanos, para el usuario común, les propongo que estén alerta a cualquier oferta y más en estos tiempos de Cyber Monday, de Hot Sale y demás, a cualquier oferta que sea muy sorprendente. Y que estén alerta a cualquier tipo de comunicación en la cual les soliciten algún tipo de dato, digamos, confidencial. Si te piden tu root, no es normal. O sea, nadie debería pedirte tu root a través de un WhatsApp, a través de un email. Nadie debería pedirte ni una tarjeta de coordenadas, ni un token, ni un código de verificación que llega a tu SMS si vos no lo solicitaste. Entonces, hoy los atacantes tienen acceso a todos los canales digitales con los que nosotros trabajamos constantemente. Entonces uno a veces, en la cotidianeidad de tener el teléfono en la mano, prendido todo el día, simplemente responde, ¿no? Y algo que está pasando muy y cada vez más, es que viste que es muy común que cuando uno tiene un reclamo hacia una marca, se va a su timeline de Twitter y postea, banco tal, necesito un reclamo porque me han tenido tan problema, bla, bla, bla. Bueno, el atacante está siguiendo el timeline del banco real. Obvio. Entonces, cuando ves el reclamo, te contacta con una cuenta que está configurada de la misma manera,
¿sí? Con el mismo idioma y te dice, hola Clau, genial, estamos acá para resolver tu problema, seguime y te doy respuesta. Y uno, concentrado en su problema y en su dolor, le entrega toda la información a ese atacante, ¿sí? Entonces, muchísimo cuidado con la impersonalización, que es, creo, lo que va a dominar en los próximos años. Recién tú hablabas acerca del Zero Trust. Cuéntame un poquito en qué se basa este tipo de estrategia y cómo poder operarla, cómo poder generar algún tipo de instancia para las personas o quizás para la empresa. Perfecto. Mira, bueno, básicamente como lo dice su nombre en inglés es cero confianza. O sea, hoy estamos ante una red que no tiene ningún límite. Antes era muy fácil delimitar y decir esto es una red interna, esto es una red externa. Hoy la realidad es que por las múltiples usos de aplicaciones y por las múltiples, digamos, bueno, hoy temas geográficos, o sea, esos límites están totalmente desdibujados. Entonces, lo primero y principal es que creo que en cada célula de trabajo dentro de una compañía debería haber un asistente, digamos, y una persona de ciberseguridad que pueda tomar el rol de entender si en cada componente que la compañía va a lanzar digitalmente o que tenga que ver con la identidad digital de sus personas, o sea, tiene o no que tener un módulo de ciberseguridad. Creo que esta es la base. Y lo segundo, digamos, ya como para redondearte este tema, creo que lo importante es que uno pueda estar cerca de fabricantes, sobre todo locales, ¿no? Como nosotros, ¿sí? Como, no sé, como existe Sonda también en Chile, poder tener a alguien cercano que nos esté dando a una actualización constante de todo lo que está pasando. Porque por otro lado, antes pasaba que, bueno, no, yo estos temas los manejamos internamente. Esa modalidad, digamos, no existe más. O sea, hoy uno no tiene la capacidad de procesar toda la información que se genera día a día online. Entonces es muy importante contar con expertos que puedan darte en muy poco tiempo un pantallazo sobre lo que está ocurriendo y en dónde, digamos, poner las prioridades. BU se especializa en materia de identidad digital también. Cuéntame para Ujú. aquellas personas que no conocen mucho el tema, a qué se refiere la biometría también, que es un factor importante, y dónde más podemos encontrar esta protección de identidad digital que estaba hablando. Perfecto. Bueno, identidad siempre está asociado a un usuario y a una contraseña, ¿no? Pero eso suele ser en general, digamos, una identidad virtual. Cuando hablamos de identidad digital, o sea, nos referimos a cómo Sebastián Stranieri o cómo Klaus puede darse a identificar en cualquier servicio digital sin la necesidad de tener algo más. Y en general, el factor más simple es el de la biometría, o la huella, o la voz, o el rostro, ¿sí? Ya como está muy popularizado en los dispositivos móviles, suele ser lo más simple de poder, digamos, permitirle a una persona generar, digamos, un acceso a un sistema digital. Entonces, la biometría son factores únicos, ¿sí? Que solamente se pueden replicar en un gemelo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero son nuestros rasgos únicos entre la nariz, los ojos, la boca, ¿sí? El formato de nuestra huella digital. Y que tampoco representan lo que nosotros le decimos una bala de plata, es decir, algo que vaya a servir para todo. O sea, es muy importante que esta tecnología se utilice en conjunto con otros chequeos que muchas veces suelen tener que ver con las regulaciones o con las leyes disponibles en cada uno de los países, pero sobre todo con la usabilidad. O sea, la gran diferencia que hacemos nosotros desde BU en el momento que desarrollamos una tecnología nueva de onboarding digital o identificación de una persona es tratar de eliminar al máximo la fricción transaccional. Es decir, ¿qué va a pasar cuando Klaus tenga que usar esa tecnología? ¿No? ¿Le va a ser simple? ¿Le va a ser complejo? ¿En qué momento se lo vamos a solicitar? Así que, digamos, eso en líneas generales es nuestra perspectiva entonces en torno a esta tecnología y producto. ¿Y cómo se podría hacer un trabajo o una estrategia proactiva en esta materia? ¿Cómo poder adelantarse quizás a algún ataque y estar prevenido, estar en estado de alerta, como te mencionaba anteriormente? Sí. Bueno, mira, tiene, creo yo, dos factores. Una es contar, digamos, con un grupo externo que te audite constantemente. O sea, eso es fundamental porque, digo, uno no puede, por una cuestión de segregación de roles, ser el mismo, ¿sí? Que ¿Qué se hace todo? audita, Claro. digamos, constantemente. Entonces hace falta, digamos, un auditor externo. Por otro lado, digamos, también es muy importante contar con un análisis de experiencia de usuario. Esto ya más
orientado a una empresa que quiera lanzar un servicio digital o que se quiera transformar digitalmente. Porque entender cómo la persona va a utilizar esa tecnología que nosotros desarrollamos también nos ayuda a entender qué componentes incorporar y cuáles no. Y al mismo tiempo que tenés ese aprendizaje, te das cuenta de que, bueno, mirá, nadie usa biometría en ninguna red social, entonces no es un uso común. Vamos a tener que enseñarle a esta persona que al utilizar esta herramienta, su identidad digital va a ser más segura, al mismo tiempo que nos permite a nosotros, digamos, brindarle una mayor cantidad de servicios. Entonces, tiene que ser un balance entre control, educación, digamos, e innovación constante. Justamente hablando de identidad digital, se me ocurre otra pregunta, ya que estamos en tiempos de homeschooling, donde también los colegios están utilizando este tipo de herramientas con sus alumnos. Cuéntame cómo poder disminuir estos riesgos que tenemos en casa, por ejemplo, con los hijos, con los alumnos, que están conectados prácticamente todo el día, y poder también generar algún tipo de trabajo educativo con ellos para que también este no sea un tema recurrente. Sí. Bueno, mira, nosotros en ese sentido estamos constantemente impartiendo charlas en colegios que hacemos de manera gratuita para contar los riesgos de las redes sociales, los riesgos, digamos, de, bueno, de todo este nuevo teletrabajo, telestudio, como queramos llamarle, para los cuales ni vos, ni yo, ni los profesores, ni los alumnos estaban preparados, por otra parte. Correcto. Entonces, y incluso, digamos, seguro me preguntás también en relación al Zoom bombing, ¿sí? O los actos Sí, sí me estos de acuerdo. ingreso en las conferences. Bueno, eso prueba de que ni las herramientas estaban preparadas, ¿sí? Entonces, de hecho, nosotros en vista de esa necesidad, lanzamos hace un mes, si querés después te paso el link o puedes entrar en nuestro blog y está la noticia, lanzamos un sistema de video call que tiene autenticación continua. ¿Qué quiere decir? Que en el medio de esta Zoom call, nuestro sistema está chequeando que Klaus sea Klaus constantemente, que no entre un tercero que no esté validado dentro del directorio para poder acceder a este sistema de videoconferencia. Entonces, esto es ideal para cuando vas a tomar un examen, porque imagínate que un médico que va a rendir un final o un examen final, digamos, y sea otra persona en ese momento. O sea, ¿no? O un Claro. senador que vaya a votar una ley o aprobar un presupuesto y no sea él en ese instante. Entonces hay diferentes casos de uso, pero esta tecnología estamos seguros que llegó para quedarse y dentro de las tendencias, digamos, se va a utilizar para todo lo que sea notarías, temas legales, gestiones en gobierno, telemedicina, porque además con inteligencia artificial podemos automatizar un triage utilizando esta tecnología. Entonces, el seguimiento de pacientes con coronavirus se podría hacer de forma automática. Y Así que es ahí un esto potencial enorme. eso mismo te iba a preguntar, el potencial que tenemos, me imagino que está por descubrirse cosas nuevas que vayan actualizándose, ¿o no? Bueno, yo quiero creer que sí, pero te voy a decir una mirada medio graciosa y trágica en esto. Digo, llevamos 8 meses de esta crisis y yo hasta ahora no vi nada que me sorprenda con demasía, ¿no? O sea, más allá de lo que hizo Elon Musk con sus cohetes, digamos, creo que si hay un momento para que los que hablan de innovación, de nuevas herramientas y de tendencias tecnológicas prueben de que eso es de esa manera, es justamente esta época, ¿no? En la cual tenés tierra fértil, digamos, y necesidades muy puntuales que sobre todo rajan y están muy cerca de todo lo que tenga que ver con impacto social e inclusión financiera. O sea, fíjate toda la gente que estaba en debilidad o inferioridad de condiciones, hoy probablemente esa situación se acentuó, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, para que los gobiernos puedan asistir a esas personas necesitan mejor permeabilidad del sistema financiero. Entonces seguimos estando, digamos, en un constante desafío donde creo que hoy ya no puede ser opción innovar, no puede ser opción tener impacto directo en las personas que están teniendo, digamos, necesidades en sus hogares. ¿Y Chile cómo está visto en materia de ciberseguridad o a nivel latinoamericano o a nivel americano para el resto del orbe? ¿Es visto como una buena instancia de ir generando este tipo de estrategias? O sea, ¿más Sí. empresas han ido incorporándose?
Sí, mira, Chile está maduro hace varios años. Fue de los primeros en implementar una regulación de seguridad bancaria relevante y robusta, por lo cual, digamos, ahí con la 40 bis y sus diferentes actualizaciones. Es noticia, digamos, en cuanto a ciberejército, ¿sí? A los esfuerzos, digamos, de inteligencia y de implementación de tecnología en torno al ejército. Así que, digo, y para mí es un placer cada vez que asisto a eventos y asisto a reuniones en compañías en todo Chile, digamos, el ver cómo hay un desafío constante en torno a la utilización y la implementación de nuevas tecnologías. Y el teletrabajo también y los entornos colaborativos dicen que son positivos. Estos generan también Ujú. instancias de trabajo, pero también tienen el problema de que nuestros datos críticos igual están a merced de otras personas. ¿Cómo podemos hacer que estos datos no estén tan desprotegidos? O mejor dicho, ¿cómo lo ha hecho su empresa para poder proteger estos datos críticos en tiempos de pandemia y también en el día a día? Bueno, mira, ahí lo primero que se me trae a la mente es cumplir las leyes, ¿no? Y para cumplir las leyes tiene que haber un gobierno y organismos que las implementen, digamos, las creen y las implementen. Ese es el primer punto porque, digamos, sin duda, la defensa y el tipo de acciones que va a sufrir alguien que no los cuide lo va a definir el gobierno. Eso es lo primero y principal. Y la segunda es que las empresas tienen que implementar, digamos, todos los controles necesarios, como ha pasado en Europa con GDPR, ¿sí? Que, digamos, tiene una amplia aceptación y ya incluso en los últimos meses se sufrieron las primeras multas en torno a esta normativa. Creo que ese es el camino. Eso sin perder de vista que la tecnología tiene que generar productividad, ¿no? Entonces, como bien vos decías, o sea, tiene que ser todo un balance correcto y en términos de teletrabajo y del trabajo remoto con las personas, digamos, a mí me genera mucha satisfacción porque veo que, primero que no, que humanicemos un poco porque lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajar, ahora es telesobrevivir porque el que está trabajando con sus 3 hijos en casa, digamos, no es lo mismo, claro, no es lo mismo que trabajar, digamos, estando tranquilo en un ambiente en el que uno se puede enfocar. Entonces, si en esta época funcionó bien, o sea, me pregunto por qué cambiaría, ¿no? O sea, todo lo que tiene que hacer es todavía mejorar mucho más. A modo de ejercicio práctico, su empresa, ¿cómo trabaja el tema de la estrategia de ciberseguridad? Por ejemplo, si una empresa desea contratar los servicios, ¿cuáles son los pasos que ustedes realizan como Ujú. para ir haciéndole este seguimiento? Perfecto. Mira, nosotros tenemos, para empezar, en toda la región, en toda Latinoamérica, hay equipo de BU en cada uno de los países. En base, digamos, a eso es que podemos entregar, digamos, una estrategia de ciberseguridad local, ¿sí? Como tenemos en Chile, en Argentina, en Uruguay, etcétera. Entonces, el primer punto es el contacto con nuestro equipo, que puede ser, bueno, a través mío, siguiéndome en alguna de las redes sociales, o, digamos, a través de nuestro sitio web, donde hay un formato de contacto. Y también tenemos canales a través de los cuales, o sea, los clientes nos pueden conectar, como por ejemplo a través de Microsoft, a través de Cisco, a través de Technisys, a través de Sonda, a través de, bueno, Infocorp en Uruguay. Hay distintas compañías que ya integran nuestra tecnología. Entonces, lo que tratamos también en este sentido es que esas empresas que tienen una necesidad de ciberseguridad la puedan cubrir también trabajando con quienes ya son sus aliados. Entonces ahí ustedes hacen esa vinculación con la empresa para que puedan ir operando Exacto, juntos. exactamente. Y cuéntame, ¿el mismo modo de trabajo que se hace en Chile, en Argentina, en Uruguay, o va a ir variando según la empresa quizás o según el país? Es muy similar, ¿eh? Es muy similar de país a país. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de generar el producto y en general este canal que te comentaba es quien suele integrarlo con los sistemas propios de las compañías. Entonces, lo que cambia es, bueno,
No es lo mismo trabajar con Falabella, que es un retail, un banco, versus trabajar con el Metro de Santiago. Digo, son dos problemáticas completamente distintas que necesitan productos distintos, integraciones distintas, pero bueno, esa es justamente un poco la ventaja de poder contar con un socio que conozca, digamos, la estructura del cliente. Y nuestro rol es siempre, digamos, dar el lineamiento de cuáles son las mejores prácticas en torno a prevención de fraude, protección de identidad, biometría y gestión de riesgo. Oye, y a modo así, quizás futurista, o quizás ya existe la solución. Estamos en tiempo de coronavirus, de distanciamiento. ¿Existe alguna solución biométrica que pueda ir entregando algún tipo de seguridad a las empresas, pueda ir entregando este tipo de quizás autenticación en las empresas, algún tipo de vínculo Sí, un poco más cercano? sí, bueno, de hecho, mira, la biometría estoy seguro que se va a utilizar en muchos edificios para el acceso. Vos fíjate que antes usabas una tarjeta que vaya a saber cuánta gente la usaba, o ponías el dedo, digamos, en algún lector. O sea, eso va a tender a cambiar. De hecho, nosotros en los últimos meses hemos actualizado nuestro sistema de reconocimiento facial para que te detecte con el Con tapabocas mascarilla. o con el ¿Eh? barbijo, con mascarilla. Exactamente. Así que, digo, sí, sí, sin dudas creo que va a haber una adopción masiva de esta tecnología, que es muy importante que al mismo tiempo que se implementa, se tenga en cuenta los resguardos de privacidad y de confidencialidad también en torno al uso de esta tecnología, por lo cual cualquiera que vaya a implementarlo deberá hacerlo con alguien que tenga buena experiencia en este sentido. Finalmente, ustedes están publicando un reciente estudio acerca de la ciberseguridad, donde 8 de cada 10 empresas están vinculándose con el área de la estrategia de ciberseguridad. ¿Por qué ha Ujú. ido en aumento este importante número y qué resta a las otras empresas por sumarse? ¿Por qué cree usted que está ese espacio de personas que dice, oye, yo todavía no creo que sea necesario hacer esto porque mi empresa es segura? Claro, claro. Bueno, creo que es un poco lo que hablábamos al principio, Klaus. Es un tema de conciencia, ¿sí? Y es un tema de evolución. O sea, están los más pragmáticos, ¿sí? Y los más innovadores. Creo que los que ya tenían dentro de su plan de transformación digital el componente de seguridad, esto los ayudó a terminar de sacarse cualquier duda. Y creo, infelizmente, que ese 20% que todavía no se sumó, probablemente sean los que se sumen una vez que sufran un ataque. Entonces, nosotros, digo, sí, decime. ¿Hay alguna estadística como para indicarle a esas empresas que aún no se suman cuánto es el grado de infección que están en estos Los ataques? riesgos. ¿Qué información es la que podemos perder en este tipo de ataques? Y bueno, mirá, fíjate, imagínate si le pasa a Garmin, si le pasa a Twitter, si le pasa a EasyJet, si le pasa a British Airlines, ¿por qué no le pasaría a tu empresa o a la mía? La realidad es, nosotros en ciberseguridad tenemos un dicho que cae muy mal, que es existen las empresas que fueron atacadas y las que no lo saben, ¿sí? Entonces, digo, uno debería trabajar con esa conciencia y con esa preparación, ¿no? O sea, con el hecho de tener, digamos, en mente constantemente de que ya pudo haber pasado el incidente. Entonces, si tampoco lo estás buscando o no tenés el alcance concreto de tu tecnología dentro de la compañía, va a ser muy difícil que puedas abrir los ojos. Ya para el cierre, la última pregunta que se me queda es más que nada una recomendación a aquellos usuarios que están utilizando el teléfono, el dispositivo diariamente. ¿Cuáles son eh, cuál es la idea en cuanto a ciberseguridad? ¿Qué consejos usted le daría a esas personas que están usando este móvil y desean mantener sus datos resguardados? Ok, muy buena pregunta. Mira, la primera recomendación es que si van a generar operaciones, por ejemplo, en un banco, en un sitio de e-commerce o ante un Cyber Monday, que se bajen la aplicación al teléfono. Es decir, que no operen desde las web. O sea, lo ideal es tener una app. O sea, vos te pueden engañar para entrar a una web falsa, pero muy difícil que te engañen para entrar en una app falsa. Y para chequear eso, puedes chequearte las estrellitas, ¿sí? El rating que tiene cada aplicación en los marketplaces.
Después el otro gran riesgo tiene que ver con el sendero de comunicación, o sea, ¿qué estamos usando? Wi-Fi, estamos usando el 4G. Esto muchas de las personas no lo saben, pero el 4G es mucho más seguro que cualquier red Wi-Fi, ¿sí? O sea, es muy difícil de interceptar, digamos, la comunicación del 4G. Y por último, lo que ya hablamos en una de las primeras partes del diálogo, es de tener desconfianza de cualquier oferta que sea demasiado buena, ¿sí? O sea, cualquier oferta que nos estén pidiendo algo a cambio a nosotros para entregar esa información, desconfiar de eso de manera rotunda. Se me queda una última pregunta y es sobre esta misma materia. ¿Qué pasa con el doble factor de autenticación y por qué Ah, hay empresas que todavía no lo han instaurado, no lo han integrado en sus claro. aplicaciones? Bueno, mira, qué excelente pregunta y la verdad me lo pasé por alto en las recomendaciones, porque habilitar el segundo factor de autenticación debería ser la primera medida de seguridad. En redes sociales, en banca, digamos, incluso hasta en el correo electrónico se puede hacer. Que esto se hace muy fácil asociando el número de teléfono o bajándose una aplicación en el teléfono y generando estos códigos que van cambiando cada un minuto más o menos. Mira, yo creo que las empresas que no lo implementaron todavía son de las pocas que no tienen hoy una regulación. Pues fíjate que los bancos tienen harto implementado esto, digamos, en todos sus segmentos digitales. Bueno, Banco Falabella, digamos, en Chile utiliza el nuestro y en toda la región. Entonces, es muy importante, digamos, que donde exista esta opción lo habilitemos porque es el medio para evitar que un ladrón pueda hacer un account takeover, o sea, que te puedan robar la cuenta, ya sea la red social, una cuenta de correo o mismo el banco. Así que es fundamental tener habilitado ese nivel de seguridad. Te doy las gracias, Sebastián, por este espacio, por este diálogo y también No, gracias. muchas gracias en serio por esta respuesta acerca de ciberseguridad, que de seguro muchos usuarios van a estar atentos porque es un tema recurrente y un tema que estamos hablando diariamente. Ajá. Muchas gracias a vos, Klaus. Y bueno, cualquier cosa me pueden seguir en Twitter, en @sextrañeri. Y bueno, para acá por lo que necesites cuando sea. Muchas gracias.